todo tuyo. Gracias, Edith. Así es, hoy tenemos el placer de recibir en una primera entrevista al secretario general del Movimiento Izquierda Unida, el señor Miguel Mejía, político de una larga trayectoria en la República Dominicana, y siempre se le han conocido sus vínculos con los movimientos socialistas y sobre todo incluso con presidentes latinoamericanos que están vinculados a esta corriente de pensamiento. Muy cercano también al gobierno de Venezuela, y por eso queremos aprovechar ese conocimiento y reconocimiento que tiene en nuestro país para hablar de la situación que describías hace un momento. Esa, digamos que, decisión del gobierno de los Estados Unidos y admisión del gobierno de los Estados Unidos de que incluso hay agentes de la CIA supervisando lo que se hace en Venezuela, la explosión de embarcaciones, un constante asedio parecería, que hay desde los Estados Unidos hacia Venezuela, y quisiéramos conversar con Miguel Mejía sobre este tema. Muy buenos días y bienvenido al día. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Amelia. Buenos días, Edith. Gracias por darnos esta oportunidad. En un momento en que hay una campaña mediática muy cerrada, una ofensiva muy fuerte mediática a nivel global, para que no se conozca la realidad que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que en realidad lo que está pasando en Venezuela, primero debe preocuparle al mundo, y dentro de ese mundo me incluyo yo, independientemente la afinidad, la identidad que yo pueda tener con ese país desde el punto de vista político o ideológico. Yo creo que por encima de eso está preservar la vida y evitar siempre el derramamiento de sangre y buscar soluciones a los problemas sociales, económicos, políticos, por la vía del diálogo, y en este caso por la herramienta de la diplomacia. Evidentemente parece que eso se ha agotado. Se ha agotado y todo parece indicar que hay una disposición de los Estados Unidos de Norteamérica de imponer su criterio a como dé lugar, sin importar el costo que eso pueda tener en términos políticos, en términos geopolíticos, y particularmente la consecuencia que hacia lo interno de Venezuela puede tener esta acción de ellos. Primero empezaron con una campaña estigmatizando al presidente de ese país, a Nicolás Maduro, diciendo que es un narcoterrorista que dirige el cartel de los soles, y van creando una ambientación mundial como para que cuando llegue el momento y se dé el salpazo, un sector de la población de su país y del mundo acepten como buena y válido cualquier acción que pueda generarse contra su persona en particular. Todo parece indicar que dentro de ese diseño que han elaborado ellos, no se descarta la posibilidad de un magnicidio, porque cuando tú coges de blanco de ataque y daña la reputación de un jefe de Estado o de cualquier ciudadano, es creando un condicionamiento para cuando se ve en el desenlace trágico, pues una parte de la población pueda entender que era válido esa acción. Todo parece indicar que la parte del diálogo se ha agotado, porque en los últimos años, permanentemente, pese a la tensión y la confrontación y la divergencia que tiene Estados Unidos con Venezuela, se ha mantenido un puente de comunicación y de diálogo. Amelia, no es casual que se pongan en libertad una cantidad de presos norteamericanos en Venezuela. No es casual que los venezolanos estén recibiendo a sus deportados a los Estados Unidos e incluso mandando aviones a buscar sus deportados. No es casual que se establezca un calendario electoral donde las partes, incluso enfrentadas, participan en el proceso electoral. Porque no fue que se convocó un proceso electoral y que la oposición no participó. No participó una franja de la oposición, otra parte participó, lo que le están dando legitimidad a ese proceso electoral. Entonces, ¿a quién le corresponde decir, comunicar en su momento el resultado de ese proceso electoral? ¿Al árbitro? ¿Cuál es el árbitro? El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, no a los partidos que tienen intereses. Entonces, se produjo ese proceso y de ahí... Don Miguel, sí que el proceso electoral venezolano en esta ocasión, en 2024, fue bastante cuestionado. Fue cuestionado el papel del Consejo Nacional Electoral, acciones del Consejo Nacional Electoral y vínculos de miembros del Consejo Nacional Electoral
con el partido de gobierno. Ese cuestionamiento ha existido y se ha manifestado abiertamente. Yo creo que en en todos los procesos electorales de Venezuela siempre ha habido un cuestionamiento, siempre, siempre. Y siempre ha tenido soluciones. Y ya el proceso bolivariano tiene ya casi 25 años. Pero aparte de eso, una franja de la oposición, si entendía que ese árbitro no le daba seguridad, lo que tenía que atenerse, no ir y denunciar al árbitro y decir que no había garantía de que se pudiera hacer un proceso electoral democrático, participativo e imparcial. Entonces, al ellos participar, de alguna forma dieron legitimidad a eso. Ahora, Amelia, después de ese proceso electoral, para escoger la presidencia, lo que va de años se han producido varias elecciones en Venezuela. Internas. Recientemente se celebraron elecciones para elegir los miembros de la Asamblea Nacional y la oposición participó. Capriles, que una era la cabeza de la oposición, ya es diputado. Y esa bancada de esa franja de la oposición tiene una participación importante, una cuota importante en la Asamblea. Últimamente se celebraron las elecciones de gobernadores y la oposición participó y tienen también una franja de gobernadores. Le están dando legitimidad a su proceso electoral. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con esta agresión, perdona Amelia, con esta agresión de los Estados Unidos? Que ha dividido la oposición, porque la oposición está dividida. Ya Capriles está formando parte de la Asamblea Nacional, tiene gobernaciones y tiene alcaldía. Y entonces el gobierno, lejos de dividirse, se ha consolidado. O sea, esta amenaza de los Estados Unidos, esta agresión de los Estados Unidos, ha dividido la oposición y ha fortalecido al gobierno. Y le ha dado mayor legitimidad al proceso. Ahora, evidentemente, con este cerco militar que ha hecho Estados Unidos y que ya tiene sus resultados, hundiendo casi diario, están hundiendo una lancha, y dicen que esas lanchas provienen o de Venezuela o de Colombia, resulta que la última lancha que hundieron, tomando al presidente de los Estados Unidos como vocero de esas acciones, porque él es el que publica y dice y da las explicaciones al mundo, resulta que la gente de Trinidad y Tobago han dicho que son ciudadanos de ellos y que son pecadores. Resulta que no son ni colombianos ni venezolanos. Pero ¿a quién se le puede ocurrir, a sabiendo de que hay un cerco militar hasta con submarinos que va a pasar y a desafiar a esos barcos militares? ¿A quién se le puede ocurrir eso? Pero tiene precedentes. Esa acción estadounidense de bombardear y explotar lanchas en el Caribe, ayer se sobrevolaban helicópteros. Uno lo dice porque lo admite el mismo gobierno de los Estados Unidos, e incluso se habló de ejercicios militares con miras a identificar si hay que hacer alguna incursión. O sea, incluso se está avisando del tipo de acciones. ¿Sería esto la mitad del pleito con la boca, como decíamos ahorita, con el atracador, ¿no? ¿O existe esa posibilidad de que Estados Unidos realmente realice una incursión al territorio venezolano? Primero, no hay precedente, como tú dices. Siempre ha habido tensiones, confrontaciones, pero de este tipo no lo ha habido. Segundo, parece ser que ellos han hecho un libreto que lo van ejecutando por etapas. Yo pienso que en esta etapa está más la guerra psicológica hacia adentro que la posibilidad de un desembarco militar. No se descarta la posibilidad de que el blanco principal sea el presidente de la República y corre riesgo cada minuto, cada hora, cada día, de que se pueda producir una acción contra su persona. Porque ellos piensan, dentro del marco de los análisis que han hecho los Estados Unidos, que el problema más que Venezuela es el presidente Maduro, quien es la garantía de mantener la unidad del gobierno y del pueblo venezolano. Entonces, es una posibilidad de que está latente. La otra posibilidad es una agresión. Hoy, con la modernidad que tiene la tecnología militar, no es necesario hacer un desembarco físico. Fíjate como mataron unos generales en Irán, con drones de la altura. Fíjate que cuando Irán tenía acordonado a Israel, los Estados Unidos, el presidente Trump mandó una flotilla de aviones, ubicaron un blanco, lo atacaron, se devolvieron. Ni siquiera tuvieron que hacer escala para abastecerse de combustible, porque hoy la tecnología militar permite hacer todas esas cosas, un desplazamiento tan largo
sin tener que hacer abastecimiento de combustible, lo hicieron en el aire. Entonces, si existe ya hoy esa tecnología militar, el último recurso que pueden ellos utilizar es el desembarco físico, pueden agredir por en torno a eso. Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? Nos preguntamos, o la gente se pregunta. Más que el propósito, a mí me gustaría saber cuál es el interés. ¿Por qué interesa, por qué Venezuela como Amelia, centro de atención? Mira, Amelia, ni Cuba, ni Nicaragua, ni siquiera Bolivia, ni Colombia, tienen la reserva petrolera que tiene Venezuela y la reserva de oro que tiene Venezuela. Acuérdate del pretexto que hicieron con los libios, con Gaddafi, y no ha pasado nada, es saquear a Libia, y ahora se repite la historia. Evidentemente, tienen que tener un manto político que justifique la acción, y la acción es la lucha contra el narcotráfico. Tú me dirías, yo defiendo el proceso venezolano y estoy defendiendo el narcotráfico. No, yo estoy en contra del narcotráfico, yo estoy en contra del terrorismo. Yo quiero una paz para el mundo, y Venezuela quiere una paz para el mundo, pero quiere una paz en soberanía, dentro de su autodeterminación, no en base a la tutela ni a las orientaciones que ninguna nación, por grande y poderosa que sea, quiera imponerse, porque entonces ahí no habrá soberanía. ¿Y qué me preocupa, Amelia, de todo esto? La posición del gobierno dominicano. Ahí va. No es porque el gobierno dominicano pueda disentir, tener diferencias con el sistema político de tal o cual nación. Fíjate que el presidente Abinader sacó un decreto de manera muy expresa y puntual. Este decreto va destinado a la lucha contra el cartel de los soles. Si él me dice a mí, este decreto va destinado para la lucha contra el narcotráfico, estamos de acuerdo, en términos general. Si me dice a mí, yo estoy de acuerdo, este decreto va destinado a la lucha contra el terrorismo, estamos de acuerdo. Pero ¿qué sucede? Que días después, o horas después de tener ese decreto, hunden una lancha en agua en territorio dominicano y se genera una reacción del presidente Petro de Colombia, porque resulta que esos pescadores eran colombianos. ¿Y cómo queda la República Dominicana en medio de esta situación? Cuando el presidente ha avalado con un decreto de manera muy puntual y específica, en un momento muy específico, para que puedan utilizarse en nuestro espacio aéreo, marítimo y terrestre. Entonces, tiene un viso legal. Entonces, ¿cómo puede sentirse, cómo puede ver la comunidad internacional el papel que está jugando un papel en la República Dominicana, un país que ha debido vivir definir una diplomacia de paz? Como yo siempre le recomendé en lo personal al presidente Abinader, mire, presérvese, piense como usted quiera pensar, pero no se inmiscuya en esos asuntos internos. Nosotros tenemos suficiente problema en la República Dominicana para que usted se esté metiendo en asuntos que no le competen. ¿Cómo evalúa usted la decisión del gobierno dominicano precisamente de no invitar a 3 naciones latinoamericanas, Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la Cumbre de las Américas? Como una vergüenza, porque no es más que una repetición de una convocatoria excluyente que ya hizo Biden en su momento y ahora lo hace Trump, y que fue claramente inducida con la visita reciente que hizo Marco Rubio en la República Dominicana. Cuando Marco Rubio se para, hace una rueda de prensa en el Palacio Nacional con el presidente de la República al lado, dijo claramente los países que deberían invitarse. Hizo una insinuación clara sobre eso. Y más que eso, dio a conocer situaciones internas que nosotros los dominicanos no teníamos conocimiento y nos enteramos ahí, como la tierra rara, la cantidad de tierra rara que tiene, e insinúa que esa tierra rara, al momento que comienzan a explotarse, tiene que negociarse, intercambiarse con ellos, no con otros países lejanos. Todo el mundo entiende claramente cuál es la insinuación, una insinuación contra China. Y ahí mismo dice que hay fuerzas militares que están patrullando la frontera, inspectores que están patrullando la frontera, norteamericanos con dominicanos. Entonces, eso es lesivo a la soberanía nacional. Y es más grave de que el país se pueda enterar de esta situación por un secretario de Estado, que además lacera la soberanía con un circo mediático, Amelia. Porque este señor va a un hangar de aquí, del aeropuerto de Ligüero, y un avión que habían confiscado en un acto de piratería aérea sin precedentes en la historia de la República Dominicana,
y coge una pegatina a un avión que ya está confiscado y va él solo y se mete a Sangal y coge una pegatina y le pone una confiscación. Es un territorio dominicano. Eso era necesario cuando ya esos aviones estaban incautados. Entonces, eso es lesivo a la soberanía. Eso no tiene que ver con identidades, con el gobernante de turno, con diferencia ideológica. Tiene que ver con la visión de soberanía del país. Y es lo que nosotros los dominicanos tenemos que prestar atención. Porque nosotros decimos del MIU que en la República Dominicana, en este momento, hay una crisis de soberanía. Que ni siquiera en la época de Trujillo, ni Balaguer, se hacían cosas tan entreguistas como las que están sucediendo en este momento en la República Dominicana. Aquí hay una crisis de soberanía y todos los gobiernos dominicanos debemos afrontar esta situación. Porque no es un problema, te digo, no es un problema basado en el principio de la hoz y el martillo, el pensamiento de los clásicos, de Marx, de Lenin o de Engels. No, es un problema nacional. Usted dice entreguismo. Crisis de soberanía y entreguismo. Sí, son los términos que usted ha utilizado. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo evalúa usted la política exterior de nuestro país? Le acabo de decir, Amelia, el comportamiento de Marco Rubio, el circo mediático con lo que hizo ahí en el aeropuerto de Ligüero, cuando fue a poner una pegatina a un avión, el anuncio que hizo en el Palacio Nacional, en la rueda de prensa conjunta con el presidente de la República, se está refiriendo a asuntos que son competencias del país y que son los voceros del país que tienen que decirle a su pueblo lo que está sucediendo en una dirección u otra. Eso pone en crisis la soberanía nacional. Ese decreto que permite utilizar el espacio aéreo, marítimo y terrestre, también es lesivo a la soberanía. Y no es porque no estemos en contra, porque estemos en contra de la lucha con el narcotráfico, no. Yo estoy en contra del narcotráfico, estoy en contra del terrorismo. Fíjate que ahora acaban de anunciar ustedes, han comentado aquí, el comunicado que se ha precisado hacer el PRM, de dos figuras de ellos. Sin embargo, yo no puedo decir que el PRM sea un partido de narco. Yo pienso que una acción responsable de ellos, de vincularse de eso. Por una acción particular tú no puedes generalizar. De la misma manera, por el hecho de que tú tengas una discrepancia con un sistema político, tú no puedes crearle un estigma para justificar una agresión como lo que se está haciendo con Venezuela, porque eso es lo que se está haciendo. No es luchando de que por la democracia, de que porque haya elecciones libres, no. Ellos están diciendo, esto es un narcopoder, estos son narcoterroristas, y en función de eso tenemos que detutanarlo. Si se produjera ese magnicidio o una intervención de cualquier tipo en Venezuela, ¿qué significa eso para la democracia? Una desgracia porque usted ha visto los movimientos que está haciendo el gobierno de Venezuela. Está creando milicias en todos los barrios, está armando a su pueblo. Ahí la consigna es o vencer o morir. Esa campaña de que Delcy y su hermano Jorge se reunieron con la CIA y que acordaron hacer una transición sin el presidente Maduro, toda esa fábula que tiran ellos, porque tiene una guerra mediática de desinformación más que de desinformación, más que de información, desinformar, para desmoralizar la tropa, para desmoralizar su pueblo y para justificar lo injustificable, que es esa agresión que ya ellos han montado, han hecho su andamiaje para justificar una agresión a ese país. Definitivamente en Venezuela hay una crisis, porque de lo contrario no tendríamos la cantidad de venezolanos que han emigrado a diferentes países del mundo. Algo sucede a nivel interno. Uno sabe que sus relaciones con el gobierno venezolano son cercanas. Eso es indudable, pero hay una situación. ¿Cuál entiende usted que es la salida a la crisis interna que vive Venezuela? ¿Qué posibilidades hay de que Venezuela vuelva a ser el país próspero que fue hace algunos años? ¿Qué ha pasado en Venezuela que se ha dificultado eso pese a que el proyecto bolivariano tiene ya 20 años? La paz tiene que producirse dentro de un marco de soberanía, que los venezolanos busquen su solución, dentro de un marco democrático, participativo, y dentro del marco de las normas y las leyes que los rigen a ellos. Si hoy en Venezuela hay una gran inmigración de personas, es por el bloqueo y por las agresiones y por el mejoramiento de la calidad de vida. Lo mismo que sucede con Cuba. A Cuba tiene más de 50 años con un bloqueo, con una política de terrorismo económico.
Y ahí en Cuba hay un desabasto de alimentos, de medicamentos, porque por un bloqueo. Pero no un bloqueo, no es que los Estados Unidos te dicen, yo no voy a comercializar contigo porque estoy en desacuerdo con el sistema político tuyo. Es que los países amigos, aliados o asociados con ellos lo obligan a eso. Y a través del Tesoro y el Departamento del Tesoro, hay un departamento que se llama la OFAC, le imponen sanciones económicas. Entonces esos países aún entiendan de que una acción política criminal, en el caso de Cuba, tienen que plegarse a ello, porque dependen económica, comercial, política y hasta culturalmente, porque estamos transculturizados de los Estados Unidos. Entonces, si en la República Dominicana se produce un bloqueo o una situación parecida a lo que tiene Cuba, Venezuela o Nicaragua, ¿cuántos dominicanos quedarían aquí? Si nosotros tenemos esa situación socioeconómica o sociopolítica en la República Dominicana, ¿cuánta gente estamos perdiendo en el Canal de la Mona? ¿Cuánta gente se nos están yendo? Y no tenemos esa situación que tienen ellos de hostilidad, de golpeo, de terrorismo. Trump acaba de decir ahora que él acaba de admitir que él autorizó a la CIA a desarrollar planes hacia lo interno de Venezuela para atentar contra la estabilidad de ese gobierno y contra su presidente. Y eso es democrático. Y eso es legítimo. Eso no es democrático, ni es humano. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Venezuela quiere la paz, pero la paz en soberanía. Finalmente, en un minuto, el premio Nobel a María Corina Machado, ¿cómo lo evalúa usted? Porque ellos están buscando una figura de recambio. Si salimos de Nicolás, necesitamos a quien poner. Ella tiene muchos años inhabilitado por las infracciones que ha cometido las normas internas de Venezuela. Una ridiculez que desacredita ese premio Nobel. Si tú analizas los últimos 5 premios Nobel que se han hecho, son recetas que impone Estados Unidos y ¿qué mérito tiene ella? Fomentar la guerra. No es capaz ni siquiera de cohesionar ni unificar su propia tendencia política. Solicitarle a los Estados Unidos que vaya a invadir a su país. Que vaya a invadir a su país, ella lo está solicitando. Eso me amerita dar un premio a una persona. ¿Qué mérito tiene ella? Evidentemente están desacreditando ese premio Nobel, que ya el mundo no confía en eso. Así de sencillo. Vamos a continuar dándole seguimiento a la situación de Venezuela. Me quedan muchas palabras: crisis de soberanía en la República Dominicana, entreguismo, posibilidad de planificación de un magnicidio. Amelia, tú eres muy joven, pero tú una joven acuciosa y estudiosa. Si tú te puedes revisar la historia de Trujillo, que fue un tirano, Trujillo tenía más sentido de soberanía que el que tiene el actual presidente. Balaguer, yo fui una víctima de Balaguer, perseguido, apresado, todas esas cosas. Cuando tú haces una comparación histórica de la realidad de la soberanía nacional, concluimos de que en este momento hay una crisis de soberanía en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Miguel Mejía, político de larga trayectoria en nuestro país, secretario general del Movimiento Izquierda Unida, formó parte de esta administración. Sí. Sale precisamente por esas diferencias de opiniones. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros nos tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos con el doctor Luis Vergés. Cambiamos totalmente de tema. Vamos a hablar precisamente de la crisis de la generación de cristal, que es como se le llama a esta juventud. ¿Qué es lo que pasa? Que estos muchachos no duran en los trabajos, no quieren estudiar. ¿Qué podemos hacer? Hablamos cuando regresemos con el doctor Vergés.